Guerra de Vietnam. Fue el conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los 50 y mediados de los 70 y que enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. Esta guerra de Vietnam fue la más larga de la historia norteamericana. Supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo sin lugar a dudas el más serio fracaso de Estados Unidos en la Guerra Fría. El inicio de la implicación americana se remonta a inicios de los 50, cuando apoyaron los desesperados intentos de Francia por mantener su presencia colonial en Indochina frente a las fuerzas comunistas del Viet Minh. La derrota francesa y los acuerdos de Ginebra de 1954, que consagraron la partición de Vietnam en dos, llevaron a que Washington volcara su apoyo en el régimen anticomunista de Bello Dinh Diem en Vietnam del Sur, que hacía frente al Vietnam del Norte comunista apoyado por la URSS. La corrupción de Diem hizo su régimen crecientemente impopular y finalmente fue derrocado y asesinado por sus propios militares en 1963. Mientras tanto, se había creado en Vietnam del Sur el Frente Nacional de Liberación, donde se aglutinaba toda la oposición, incluyendo los comunistas. En 1964, la situación parecía desesperada para Vietnam del Sur, Estados Unidos, alegando como justificación el incidente de Tonkin contra su destructor Maddox. El 2 de agosto de 1964 inició una intervención abierta. Se pasó de 4.000 soldados norteamericanos en 1962 a casi 500.000 en 1967. Los bombarderos masivos del uso de agentes químicos, la crueldad de la Primera Guerra, retransmitida por los medios de comunicación, hicieron enormemente impopular la política de Estados Unidos en el tercer mundo, el bloque comunista y en partes significativas de la opinión pública occidental. Dentro del propio país, la oposición a la guerra se extendió entre la juventud, ligándose a movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie.
Tras la ofensiva vietnamita del Tet en 1968, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de una solución negociada. Tras una compleja fase de negociaciones y enfrentamientos militares, se firmó en París en enero de 1973 un acuerdo de paz. 7 meses más tarde, el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara inmediatamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril, Phnom Penh cayó en manos de los Khmer Rojos y el 30 los comunistas tomaron Saigón. La guerra había terminado. La derrota supuso un verdadero trauma para Estados Unidos: 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil. El orgullo de potencia herido, lo que se vino a denominar el síndrome de Vietnam, supuso en el corto plazo una gran renuencia a la intervención militar exterior por parte de la potencia norteamericana.